Grabando. Listo. Espérame. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Eso Nomás Te Digo, junto a Juan Arcaya. Después de un pequeño receso, hemos regresado a esta plataforma, la verdad, para mantener la comunicación con ustedes que día a día, digamos, están y estamos viviendo este proceso de pandemia. Las cosas pareciera que no han cambiado mucho, ¿no? El último programa estábamos en cuarentena y hoy volvemos nuevamente a hacer este programa y nos encontramos en la misma situación. Al menos en nuestra región las cosas las últimas semanas han ido en franca preocupación, por lo tanto la autoridad sanitaria determinó establecer nuevamente una cuarentena que esperemos que cause el efecto querido, ¿verdad? Que es reducir la cantidad de contagios. Juan, ¿cómo estás? Hola, Bastián. Bien, estamos en cuarentena, pues. Estamos encerrados. La verdad, la cosa que... Pero esto es un tema que se veía venir, las cifras hace rato lo venía anunciando. Los gráficos claramente mostraban que mientras otras regiones mostraban una leve mejoría, y creo que vamos a hablar de eso también, de este concepto de la leve mejoría, Arica definitivamente se están disparando las cifras. Y obedece a un montón de argumentos, un montón de cosas que yo creo que es importante que las conversemos. Así que el llamado, por supuesto, es a cuidarse, a seguir cuidándose, esto no a confundirse con estos dichos de la mejoría. En Arica, sobre todo, los datos son bastante complicados. Hoy día tenemos 2.935 personas contagiadas. La verdad que me ha tocado muy de cerca este tema. Tengo ya gente, antes no, pero ya ahora ya tengo gente conocida, gente querida, que estimo mucho, que están en situación de contagio y viviéndola. Si bien afortunadamente están bien de salud hoy día, es un tema de riesgo, su familia, toda la gente está preocupada. Entonces, yo creo que ya hace rato debemos haber tomado en serio este tema. Así es, bueno, esta noche también nos acompaña Rafa Vargas, a quien le damos la bienvenida en Eso Nomás Te Digo. Rafa, ¿cómo estás? Hola Bastián, hola Juan. Primero que todo, darles gracias por la invitación, por considerar a este humilde personaje ariqueño que está entre cuatro paredes como gato enjaulado en estos momentos, pero bien, feliz, tranquilo. Soy de las personas privilegiadas que hoy por hoy tiene comida en el refrigerador, que puede seguir trabajando, que puede seguir alimentando a su familia, que me encuentro sano, mi familia también, mis círculos también. Entonces, por ese sentido, sonreír a la vida y esperar que esto pase lo más pronto posible y que ojalá nos deje una experiencia de vida, nos deje una experiencia de comunidad para poder cambiar algunos malos hábitos, ¿no es cierto?, que este último tiempo se han visto exacerbados y que este COVID nos ha venido a enseñar, ¿no es cierto?, lo frágiles que somos y lo frágil, ¿no es cierto?, que es nuestro sistema, tanto de salud, de pensiones, nuestro sistema país. Así que, bien, que sea una enseñanza. Siempre digo yo, de lo malo, sacar lo bueno. Así es. Es un buen punto ese, y pareciera, y suena un poco fuerte, decir, bueno, soy de los pocos tal vez que tenemos, y que tenemos prácticamente el privilegio también de no estar en una situación muy compleja desde el punto de vista económico y de salud, ¿no? Porque los más son los que se encuentran en una situación, lamentablemente, de precariedad económica producto de esta situación. Y lo cierto es que cuando hablamos de precariedad, precariedad desde el punto de vista también de la incapacidad del Estado de poder hacerse cargo, digamos, de solidarizar con las familias que están en esta situación, sobre todo cuando se nos dicen hay que confinarse, ¿no? Hay que tratar de salir lo menos posible a la calle, pero ¿cómo se le dice eso a un padre de familia que no tiene un trabajo, no tiene la posibilidad de estar en un teletrabajo, sino que tiene que salir a buscar el sustento de la familia a la calle, ¿no? En trabajos muchas veces informales, súper precarios, sin la respectiva protección social? Y la verdad es que ese es el motivo, digamos, de este programa, de analizar esa situación en particular desde el punto de vista de lo que ocurre en nuestra región, como de lo que hemos visto también respecto
de este proyecto de ley del retiro del 10% de la AFP, Juan? Bueno, la verdad que sí, algunos somos afortunados, y si bien la estamos tal vez pasando momentos medio complicados, el tema laboral ha bajado bastante, hemos tenido que ajustarnos en los horarios, en los tiempos, en las costumbres. Sí, la verdad que, como dice Rafa, somos privilegiados en comparación a mucha gente. Me ha tocado participar y también darme vuelta por varias ollas comunes, que la verdad que hoy día lo hablamos con tanta naturalidad de este tema de las ollas comunes, algo que a mí me lo contaban que se hacían antes, en tiempos de bastante precariedad. Pero hoy día, en plena situación que estamos viviendo por esta pandemia, como que se ha naturalizado el tema, y eso responde única y exclusivamente a la solidaridad. O sea, la gente está ayudando a la gente, ¿sí? De verdad, porque hay gente que la está pasando muy mal, y me ha tocado ver colas de 100, 120 personas con una bandeja, con una olla en la mano, esperando su turno. Y esa gente que de verdad necesita, yo creo que no es por gusto, no es por flojera, no es por nada, es porque necesita, y responde a una alternativa que surgió de la propia comunidad, en ausencia de un Estado solidario, de ausencia de un Estado que debería actuar bajo una protección en situaciones de esta naturaleza. La verdad que hoy día yo creo que Arica tiene una situación especial. Siempre se habló de este tema de la enfermedad de base, las enfermedades o la gente que se veía afectada por este COVID. Si te pillaba con una enfermedad de base era mucho más riesgo, ¿cierto? Entonces, las primeras declaraciones de las autoridades del Ministerio de Salud señalaban que las primeras personas fallecidas respondían más porque tenían una enfermedad de base que por el propio contagio. Pero ya sabemos, a la luz de los datos reales y las nuevas cifras, que era prácticamente un discurso. Pero sabemos en definitiva que hoy día la verdadera enfermedad de base es la pobreza, el hacinamiento, el tema que ha afectado a la sociedad, a nuestros compatriotas en realidad. Y hemos visto como respuesta un Estado bastante lento, un Estado que no sale de este concepto de... No quiero hablar de las intenciones que tiene, porque yo creo que todo político, toda persona que está en el gobierno, no lo voy a juzgar, pero yo creo que siempre tiene buenas intenciones, salvo hechos que evidentemente se han demostrado en el último tiempo. Pero más allá, yo siento que esta poca capacidad de entender que el Estado tiene que convertirse en un protector, tiene que convertirse en un Estado social en esta circunstancia de generar una posición de resguardar a la comunidad, de resguardar a sus compatriotas. Lo hemos notado bajo una política bastante lenta, bajo una política pública que apunta principalmente como una situación puntual de beneficio, un clientelismo, una asistencialidad, pero no hemos visto un Estado robusto que se meta la mano en el bolsillo, que sea capaz de encalillarse como lo hacen muchas familias y de verdad atienda la situación económica de las familias para que pudiese llevarse a cabo una cuarentena como corresponde. Hoy día vemos muchos vehículos en las calles, mucha gente trabajando y con sus permisos, pero es porque la gente lo necesita hacer. O sea, la gente de verdad no es que la gran mayoría, una mayoría importante, no ha podido tomar sus resguardos porque ha tenido que trabajar. Entonces, de verdad, yo apunto que la verdadera enfermedad de base ha sido esta segregación que hemos tenido desde el punto de vista social, esta pobreza que está disfrazada, gente que ha tenido que encalillarse y no lo pudo seguir haciendo para terminar el mes. Y hoy día vemos cómo la gente lo está pasando bastante mal. Oye, yo quiero acotar un poco lo que dice Juan. Un poquito antes de que estuviera toda la situación del COVID, ¿no es cierto? Y empezáramos con cuarentena y con todo lo que hemos vivido, yo estuve me dieron un pequeño espacio, ¿no?, en el noticiario central de Arica Televisión, donde yo estaba haciendo unas charlitas de educación cívica, en algo muy básico, ya no algo muy, muy complejo, sino que algo muy básico, porque yo siento que la ignorancia
ya del chileno es muy amplia en conceptos cívicos, desde cómo convivir, desde cómo saber llevarnos bien, ¿no es cierto?, en comunidad, hasta cómo funciona el Estado de Chile. Y es ahí donde yo quiero agregar a las palabras de Juan, que lamentablemente el Estado de Chile, en nuestra Constitución, se define como un Estado subsidiario, donde el Estado entrega, ¿no es cierto?, a privados todo lo que debiese ser un servicio básico. Entonces, bajo ese principio de Estado subsidiario, es que el Estado no tiene por qué, por ejemplo, frenar los cortes de suministros básicos por no pago. No tiene que hacerse cargo de eso, porque está en la Constitución, de que el Estado no tiene responsabilidad. Cuando vemos que en otros países, por ejemplo, lo que en este momento es primordial para la educación de nuestros niños en el país, que son las telecomunicaciones, ¿no es cierto?, de que los niños tengan acceso a Internet para poder tener las famosas teleclases, que es el único medio que tienen de contacto social con sus compañeros, y también de poder aprender y tener una continuidad en este año que prácticamente, ¿no es cierto?, está perdido. Y nos damos cuenta que las cifras de niños que no tienen acceso a Internet son abismantes, que no tienen un computador en su casa. Pero bueno, el Estado no tiene por qué hacerse cargo. Entonces, ahí está el llamado también a la gente que hoy en día decía, yo rechazo, yo no apoyo un cambio constitucional, porque prácticamente se criminaliza y se idealiza de una forma así como que prácticamente Venezuela está detrás de todo esto para poder hacer lo mismo. ¿Me entiendes o no? Se tiende voy a ocupar una palabra, ¿no?, a satanizar prácticamente un cambio constitucional, pero ahí está. O sea, por eso yo les decía al principio, el COVID nos vino a mostrar realmente las falencias que tiene nuestro sistema, un sistema político hecho a la medida. Esto es un sistema que se hizo, pero especial para el defraude empresarial. O sea, ni siquiera en el reino del capitalismo, que es Estados Unidos, se permiten hacer las cosas que se han hecho en este país. Entonces, esto nos muestra la realidad de Chile y nos muestra también la realidad del Estado. Entonces, cuando pedimos que sea un Estado protector, no lo va a hacer porque no tiene por qué hacerlo, porque la Constitución le dice que no tiene que hacerlo. Y cuando vemos, por ejemplo, el tema del 10%, el retiro del 10%, y vemos que Alaman ya está amenazando de que va a ir al Tribunal Constitucional, y lo van a hacer, y puede incluso que sea aprobado por el Senado, y el Tribunal Constitucional lo tire para abajo, porque realmente es inconstitucional. O sea, los vetos que está poniendo el gobierno para los cortes de servicio también. Y cuando dicen esto es inconstitucional, es porque es así realmente. Entonces, este es el Estado que tenemos, para que la gente vaya entendiendo que si no hacemos un cambio de constitución, que finalmente no era lo que se quería lograr con el estallido social, porque de la gran cantidad de demandas, casi el 80 o el 85% era a través de decreto presidencial, porque estamos en un país con un régimen presidencialista. Se podía hacer, prácticamente el presidente podía hacer así y hacer varias cosas, pero no lo hizo, porque no conviene, porque tiene intereses creados, porque todo lo que tenía que hacer él terminaba en desmedro de su bolsillo y de sus amigos. Entonces obviamente no lo iba a hacer, ¿no es cierto? Pero se podía hacer a través de decretos presidenciales. Entonces, el cambio constitucional, si finalmente no era lo que buscaba este estallido social, y que se logró por acuerdos, y que finalmente la gente no estaba contenta, viene a ser la herramienta, y por favor hay que tenerlo súper claro, la única herramienta que tenemos como sociedad para poder cambiar las reglas del juego, está en la votación que tenemos que hacer del plebiscito para poder aprobar el cambio constitucional. Y ahí es donde nosotros, los ciudadanos, tenemos que empoderarnos y darle fuerte a eso, porque es la única herramienta que tenemos, lo único que podemos hacer para cambiar lo que nos quejamos siempre, de los abusos, de la corrupción, de cómo se arreglan, de hasta cuándo esto es. Dejémonos de reclamar y levantémonos. Yo veía hoy día el nivel, cómo salió con el porcentaje de votación que sacó Sebastián Piñera, y más de la mitad de los votantes en Chile no votaron. Entonces, no se quejen, sino que lo único que tenemos que hacer es levantarnos e ir a votar. Y es lo mismo con este cambio constitucional. Tenemos que levantarnos y aprobar el cambio constitucional, y ahí veremos después cómo vamos a hacer, ¿no es cierto?, todo lo que le tenga que costar a Chile
créanme, porque muchos lo llevan a la parte plata, pero créanme que lo que le va a costar este proceso de cambio constitucional a Chile es mucho menos plata de toda la que se han robado en todos estos años estos gallos. Bueno, en estricto rigor, digamos, desde el punto de vista del proceso constituyente, ¿verdad? Y hay fijado ya un calendario que debería ser en octubre, pero todo esto también está en entredicho de alguna forma y sujeto a la evaluación conforme se vaya, digamos, desarrollando esta pandemia, pero lo cierto es que yo creo que la presión de la comunidad y de los grupos organizados es que esto se realice, porque finalmente esta es la discusión de fondo, ¿no? El coronavirus nos viene a demostrar eso, que somos un país tremendamente desigual, pero un país desigual amparado en un sistema y en un modelo económico que fue implantado a la fuerza y que fue hecho como un traje a la medida desde el punto de vista del andamiaje legal, digamos, ¿no? Bajo el alero de una constitución que por lo demás sabemos que pone ante todo los intereses económicos por delante que la persona como objeto, ¿no?, de una política pública o de protección por parte del Estado. Se viene un camino complejo, ¿eh? Este gobierno lamentablemente no ha sabido escuchar y no ha sabido, o bien ha sabido escuchar a quienes le dan el soporte político, ¿no?, que es a la derecha económica, en desmedro de nosotros, ¿verdad?, que apostamos por un Estado mucho más protector, por un Estado que teniendo los dineros, porque finalmente Chile es un país que ha tenido una responsabilidad fiscal importante, que ha ahorrado en los tiempos de bonanza, y los ahorros son ahora cuando tienen que gastarse, o si los ahorros no se guardan para tenerlos eternamente en las reservas internacionales, sino que se ahorra para cuando se necesitan realmente. Y hoy día, cada chileno, cada chilena necesita un apoyo del Estado, y eso lo vemos a diario, digamos. Y estamos propiciando una situación incluso de un nuevo estallido social, y eso hay que estar atentos frente a esa situación. Bueno, Rafa tiene toda la razón, ¿eh? Hoy día hay un impedimento y todo lo que se plantea como que se le exige al Estado que actúe en este sentido de Estado protector, Estado benefactor, Estado social, como queramos llamarle, nos rebota la Constitución. Una Constitución que sabemos que tiene menos respaldo que un columpio en este rato. O sea, a mí me produce mucha gracia que en algún momento dice, no, yo juré respetar la Constitución, cuando saben en definitiva que la Constitución hoy día no tiene el respaldo que a lo mejor tuvo en algún momento, y que si bien discrepo un poco con los dichos de Rafa respecto a que no era lo que la gente quería cuando ocurrió el estallido social, sí sabemos que definitivamente todas las demandas que en ese momento se planteaban rebotaban o chocaban con esta Constitución. Ahora, entendamos que estamos en un estado de catástrofe y estamos en un estado de excepcionalidad constitucional. O sea, el instrumento, la herramienta de aquellas medidas, aquella política pública de emergencia que podía ser planteado y que a lo mejor la Constitución no lo permitía, hoy día teníamos la herramienta de una excepcionalidad constitucional para poder aplicarla. Pero no es así. O sea, sabemos en definitiva que a la autoridad de este gobierno principalmente le interesa mucho, le gusta este modelo de constitución, porque es lo que políticamente creen debiera ser. Y todas las actuaciones que están, o las decisiones que se toman desde el punto de vista vuelvo a repetir la palabra, de asistencialidad para atender las demandas que hoy día están ocurriendo, principalmente en el tema de carencia de alimentos, carencia laboral, ausencia, el tema de la cesantía que ha crecido, el cierre de muchas, lo hacen como de una beneficencia, digamos, lo hace como un favor, yo lo entiendo así, como dentro de una excepción de la excepción, pero no se escapan de este rol que debiera entenderse que del Estado subsidiario debiera migrar, convertirse en buena persona y migrar a un Estado solidario, la verdad, las cosas. A mí de verdad eso me preocupa. Ahora, entendamos que este tema del 10%, que es algo que hace rato se venía planteando, y hoy día
y también hace rato que no tenía un proyecto de ley, tenía tanto respaldo, que hasta la propia encuesta CADEM, que yo tengo bastante discrepancia de su metodología, prácticamente el 80-88% de la gente está respaldando esta medida, porque entiende que es la que lo puede resolver. Fíjate que yo hoy día escribía en un posteo en Facebook el otro día, porque me acordaba un chiste de Viña de Rodrigo Villegas, el guatón, decía que él decidió bajar de peso y se inscribió en un gimnasio. Y en el gimnasio le dijeron, ya, venga mañana temprano con ropa suelta. Y él decía, puta, si la ropa me quedara suelta, no vengo al gimnasio, pues, le dijo. ¿Cachai? Entonces, hoy día, cuando plantean esto de que ya vas a postergar tu hipotecario, tu crédito, tu cuota de tus dividendos, tu crédito hipotecario, pero tienes que estar al día. O sea, máximo atraso de 29 días, significa que la cuota del último mes tiene que, o el mes anterior tiene que estar al día. Si yo puedo estar al día, no pido postergación, pues. Significa que ya llevamos 5 meses de esta situación. Y si yo he sido capaz de estar al día, entonces quiere decir que a lo mejor no necesito postergarlo. Si el tema es para atrás, el tema es que se necesita una política que sea retroactiva y atienda la desatención, valga el juego de palabras, que ha tenido el Estado respecto a, principalmente con la clase media. Ahora, hay que entender que en esta lógica, digamos, de la defensa del modelo, indudablemente el punto de fondo, digamos, de la oposición a no querer que se apruebe esta devolución del 10% es porque es un golpe, pero en el corazón del sistema. O sea, sabemos lo que significan las AFP en el modelo económico, ¿no? ¿Ya? Que es el soporte, el pilar del modelo económico son las AFP. Si finalmente el diseño de la AFP fue para darle soporte a las grandes empresas, y eso es lo que ocurrió en el último tiempo. Entonces, la defensa está por ahí y un gobierno que definitivamente se está quedando solo, o un presidente que está solo. O sea, si se logró aprobar en la Cámara de Diputados con votos de Renovación Nacional y de la UDI, ya eso demuestra que ya hay un proceso de desafección e incluso de entender que hay poca sintonía con las convicciones propias del gobierno en relación a cómo se está manejando esto también, o al rol que tiene que cumplir el Estado en esta situación de emergencia. Oye, eso que tú dices de lo que simboliza finalmente el poder meterle mano al sistema, algo que era intocable. Yo estaba hace un par de días atrás conversando con unos amigos en estos bienvenidos y nuevos telecarretes que uno tiene, ¿no es cierto? Y yo les hacía una analogía con la película 300, ¿ya? Donde el rey Leonidas finalmente se ve con 300 personas, ¿no es cierto? Busca una estrategia, y lo que él busca finalmente, porque sabe que no va a poder derrotar a Jerjes, que era este persa, ¿no es cierto?, que traía un tremendo ejército. Jerjes era considerado un dios, era considerado intocable, y lo que hace Leonidas en su estrategia, al tirar esa lanza que roza la mejilla y le saca una gota de sangre, es demostrar que sí puede sangrar y que no es un dios, y que sí puede ser derrotado. Y en esa demostración que hicieron valientes 300 personas, con una estrategia, mostrando lo que era para muchos una realidad, es lo que está pasando en este momento, donde se está mostrando que este sistema, ¿no es cierto?, que era prácticamente intocable, porque cada vez que se quería hacer algo a favor de la gente, porque no hay que olvidar que el sistema de José Piñera, ya sobre AFP, es de una forma, y que fue tocado por los distintos gobiernos en desmedro de las personas y a favor de las administradoras y de los grupos económicos que se favorecen, ¿no es cierto?, con este sistema. Entonces, con esto estamos sacando la gotita de sangre y mostrando que el sistema sí se puede tocar. Y es ahí donde, claro, obviamente la derecha colapsa, se quiebra, porque estamos en una instancia donde si no lo hacemos prácticamente es ser inhumano. Y un poco me agarro las palabras del senador Moreira, que dijo hoy día, ¿no es cierto?, que
y que es uno de los senadores que puede cambiar su voto y que prácticamente podría estar votando a favor, y que dice que es inhumano el no votar a favor, que él no puede votar por sus convicciones políticas, porque sería votar en contra de la gente, y es lo que está pasando. Entonces, este pequeño acto, que finalmente se transforma en algo histórico, es lo que hace el poder sacar el mito de que el sistema era intocable. Entonces, Claro. ahí les dejo la analogía porque Ahora, es bien entretenido y se apega muy bien a lo que está pasando. en ese mismo sentido, porque yo en lo personal creo que no puede ser que sean las mismas personas a través que tengan que sacrificar sus fondos previsionales para poder hacer frente a una crisis donde el Estado tiene que tener un rol mucho más activo. Desde ese punto de vista, yo creo que no es la mejor opción. Deberíamos tener un Estado lo suficientemente robusto en materia de protección social que permita hacer frente a este tipo de emergencias. Pero en el tema de fondo sí lo comparto, o sea, lograr la devolución de ese 10% significa que entonces ese modelo que era intocable, ¿verdad?, al cual no se le podía hacer modificación alguna, es la primera ventana para poder entrar a revisar este modelo que sabemos que es perverso, que es un modelo que ha hecho, digamos, que todos nuestros adultos mayores se hayan empobrecido, porque finalmente tenemos personas, incluso podemos ver, yo veo con mucha tristeza, incluso profesores míos, ¿no?, que se dedicaron toda la vida a formar jóvenes, ¿verdad?, chilenos o buenos ciudadanos, y terminan con pensiones que son realmente miserables. O sea, pongo un ejemplo de un profesor que se jubiló y tiene que acomodar autos, limpiar autos, porque la pensión no le alcanza a ese nivel. Entonces, por eso uno mira con bastante atención y lamento en lo personal de que tengamos que ser, digamos, nosotros quienes vengamos a hacer frente a esta crisis sacrificando nuestro futuro, digamos, a pesar de que el impacto en las pensiones no sería mucho. Y veo con mucha gracia un meme que dice, pero ¿cuál es el problema de sacar los fondos ahora si las pensiones van a ser malas? Siempre han sido malas, pues, o sea, la situación no varía mucho. Entonces, Hay un meme del Chavo, ¿no? Sí. Hay un meme del Chavo que dice si retiramos la plata, las pensiones van a ser malas. Si no las retiramos, también. También son malas. Entonces, no hay mucho cambio. El juego acá es ese, ¿no? En el tema de fondo es ese. Lograr que este monstruo intocable finalmente se le pueda hacer alguna cirugía mayor. No queremos cambios estéticos menores, ¿no? Maquillarlo un poco, ¿no? O sea, acá hay que meter cuchillo, digamos, al sistema. Y ese es el punto, y ojalá es que se logre aprobar en el Senado. O sea, todavía esperemos que, por ejemplo, el senador Durán Anarica, más que obedecer instrucciones partidarias, tenga un poco más de criterio, digamos, y aterrice las perspectivas de acuerdo a la realidad que estamos viviendo también. Pero hoy día, fíjate que... Oye, ¿qué creen ustedes, Durana? ¿Qué creen que va a votar Durana? ¿Qué creen que va a votar Durana? ¿Va a votar Mira, yo creo que va a limpiar imagen. Yo te creo, mira, yo creo que Moreira... cajas y todo eso. Yo creo que aquí... Cuidado, Bastián, se pueden querellar, cuidado. Mira, yo creo que Moreira y muchos diputados, ya lo hicieron muchos diputados y tal vez muchos senadores se van a exorcizar con este proyecto. O sea, es la manera de hacerse prácticamente un exorcismo y un reseteo y llegar con la hoja en blanco con la aprobación, porque nunca había una expectativa. O sea, el otro día el canal más visto, el canal de la Cámara de Diputados, cosa que nunca había ocurrido. Y de hecho pedía prácticamente el Canal Nacional transmitió en cadena, transmitió en vivo cómo estaba ocurriendo la votación, y era increíble la cantidad de gente, el rating que tenía el programa. A mí me tocó en un control y fíjate que prácticamente los bocinazos se escucharon la radio informó cómo cayó la votación, 95 votos a favor, y el bocinazo se escucharon inmediatamente. Ahora, yo creo que este proyecto ha desmitificado muchas cosas. Y ya, por ejemplo, se confirmó
lo dijo el diputado Garín, y nadie lo ha negado, que estos recursos, estos fondos de la AFP ha sido el chanchito para muchos gobiernos en realidad. El gobierno compra deuda, muchas políticas públicas se han financiado. Lo dijo el mismo ministro de Interior, de que a lo mejor el programa de gobierno no se podía cumplir si es que se permitía el retiro del 10%, porque ha sido la cajita chica prácticamente, el chanchito, para poder ejercer la política pública. Entonces, donde han comprado los bonos, han comprado deuda a un bajo interés y demás. Entonces, yo creo que lo importante dentro de todo esto, más allá del resultado, es que ya se sentó que definitivamente eso es un ahorro y le pertenece a cada uno de los chilenos. Yo creo que ya nadie lo va a cuestionar, ¿cierto? Yo creo que aquí nadie va a poner en duda definitivamente que esa es mi plata, y eso lo han ratificado. Los que están en contra de este retiro, definitivamente lo que están diciendo es que no te conviene sacar la plata. Bueno, por lo tanto, así como la mayoría de las políticas que se han planteado, esta reforma, estas leyes, no te obligan. Si tú no quieres sacar tu 10%, no lo saques. Si tú no lo necesitas, no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero quienes lo necesitan, háganlo, porque la verdad, insisto, el gobierno empujó, un gobierno que ha empujado a la ciudadanía a requerir estos recursos en este momento, después de 4 o 5 meses. O sea, y los parlamentarios del oficialismo que han apoyado, su argumento principal ha sido ese. Ahora, esta cartita de la AFP, la verdad que yo lo encuentro patético. Fíjate, al comienzo de esta pandemia, mi AFP perdió 10 millones de mi ahorro y no me llegó ninguna cartita, ningún aviso, no hubo ninguna preocupación. O sea, 10 millones, que harto más del 10% que yo necesito. Eso te iba a decir, en total se perdieron 60.000 millones de pesos, Juan. 60.000 millones de pesos perdieron y nadie dijo nada. Y no salieron los especialistas economistas a hablar y decir todo lo que han dicho acá. Entonces, el otro día estaba con mi suegro me mostró que de un día para otro perdió 1 millón de pesos. ¿Y quién le responde por eso? Entonces me decía, o sea, entre perder 1 millón, 2 millones, 3 millones, imagínate en tu caso, 10 millones, mejor te los pasen a ti y tú podés ver que, y sobre todo en esta situación. O sea, a mí fue realmente decepcionante. Uno entiende que cuando hay un político que tiene un partido, ¿no es cierto?, que tiene una tendencia o una línea política, se va a comportar de una cierta forma. Uno lo puede entender, ¿ya? Y te puede molestar, puedes estar en desacuerdo, ¿cierto?, con lo que piense o los ideales de esta persona, pero tú sabes la línea que tiene y no hay ningún problema. Pero a mí lo que me molesta, y lo voy a decir con nombre y apellido, tú me conocís bien, Juan, sabéis que yo la tiro nomás y después cuando me llegan los balazos de vuelta, ahí trato de esquivar a lo Matrix, pero lo dije públicamente en redes. Yo pienso que el diputado Nino Altolú jugó con las personas y eso no se hace, porque tú no puedes publicar en redes sociales que estás abierto a conversar, que la plata es de las personas y tienen que decidir las personas, y al momento de la votación abstenerte. Eso no se hace. Eso es jugar con la gente. Porque si él dice yo estoy en contra, perfecto, uno entiende que él tiene una línea política, que él pertenece a un sector político que está en contra de esto. Y finalmente él pertenece a un partido y bueno, tendrá que obedecer órdenes. Ya no sé cómo será el sistema dentro de los partidos, yo nunca he formado parte de un partido, no sé cómo se maneja el tema dentro, pero tendrá que obedecer órdenes y bueno, tendrá que cuadrarse con el partido que lo llevó, ¿no es cierto?, a una candidatura y no tendrá que cuadrarse con la gente que lo sacó finalmente, pero uno entiende porque va derecho con la verdad. Entonces, no puede ser que él el día antes haya sacado públicamente un anuncio diciendo que está a favor y al momento de la votación se abstiene. Abstenerse es lo mismo que estar en contra. Entonces, a mí, en lo personal, eso me molesta. Eso me molesta porque hay gente, como estábamos hablando al principio, que lo está pasando realmente muy mal. El tema de las ollas comunes ya está normalizado, o sea, para nosotros ya es normal el tema de las ollas comunes, no es algo que salga de lo que nos extrañe, porque es la solución que encontró la misma gente para poder ayudarse entre ellos. Entonces, cuando tenemos un Estado, como ustedes bien lo decían, ¿no es cierto?, que no está cumpliendo su rol, tenemos un Estado que ha sido débil en las medidas para poder solucionar, y que más encima se juegue con las personas que están depositando su esperanza en
poder retirar algo de su plata porque están en la necesidad, eso no se tiene que hacer, y menos por parte de una autoridad electa democráticamente. Entonces yo lo dije públicamente, lo tiré en mis redes sociales también, mi página es pública, donde realmente me decepcionó, porque si bien yo no comparto sus pensamientos, y eso que yo no soy ni izquierda ni derecha, ya, pero hay muchas cosas que sí me gusta el pensamiento de derecha, que creo que por ahí puede ir una cosa, ahí me gusta, yo juego ahí, iba a decir como demócrata cristiana, pero Juan me iba a matar, así, entre Tango y los Vilos. Entonces estoy ahí siempre. Entonces, uno puede entender ciertas cosas, pero cuando el mensaje político es uno y el momento del voto es otro, eso es inaceptable. Y yo espero que el senador Durana, y ojalá no se enoje con lo que voy a decir, no quiera querellarse y todo, porque el único acercamiento que he tenido a la gente ha sido con una querella que puso, porque lo demás nada. O sea, tú ves en las redes sociales y el senador Durana es el encargado de dar el aviso de las personas del COVID más caro que tiene la región. Entonces, si vamos a estar pagando un senador para que nos avise los índices de enfermos y de personas que se están muriendo todos los días, pucha, creo que hay gente bastante más barata que él para poder hacerlo, porque la intervención que tiene que tener un senador es en la legislación, en la fiscalización, y es ahí donde tiene que golpear la mesa por la gente que votó por él. Entonces yo espero que el Pilo, como es bien conocido, recapacite, piense bien las cosas. Por último, como decía ahí, si quiere lavar la imagen, que lo haga por lo que quiera hacerlo. No me interesa. Lo que me interesa es que vote a favor y que apoye una noción que hoy por hoy le está causando mucho daño a la gente. Mucho daño a la gente. Entonces, si no son capaces ellos de poder ver, empatizar con la realidad del país, chuta, nos equivocamos, pero terriblemente de las autoridades que elegimos. Terriblemente. Pero hay dos temas, o sea, dos puntos ahí, porque yo creo que con o sin razón el senador Durán ha salido bien vilipendiado de todo este tema de la licitación de las cajitas, aunque él no tiene nada que ver, o sea, directamente. Sí, sus conocidos son los que están afectados, su sobrino, una persona que trabajó con él, pero yo creo que de verdad este es el momento de mostrar para dónde estamos, cuál es el verdadero interés. Lo que me preocupa es que el senador tiene 6 años más, o sea, él no va a reelección en 2 años más, en 1 año y medio más. El senador tiene 4 años más porque, por lo tanto, tiene como harto tiempo para recuperar tal vez la mala decisión que tomen de no apoyar este proyecto, y después tendrá 6 años para recuperar su adepto, digamos. O si apoya el proyecto, tiene 6 años más para buscarse otro partido político, porque otra de las cosas que a uno de verdad que yo me quedo un poco complejo, porque está bien, uno de repente ha tenido vida partidaria y sabe más o menos cómo funcionan las estructuras, pero amenazar a diputados que los van a mandar al Tribunal Supremo porque apoyan una moción de este tipo en una situación de emergencia como esta, o sea, que ya ahí todo se fue a las pailas, digamos. Ya. Bueno, yo creo que Evópolis lo va a recibir con los brazos abiertos. No, pero mira, fíjate que Evópolis se cuadró y Evópolis se cuadró con el gobierno y todos los parlamentarios de Evópolis votaron en contra. Si aquí fíjate quiénes se pusieron realmente son, yo creo que, yo nunca me he comprado este cuento de la UDI popular, pero sí, yo diría que quienes se cuadraron, los que están, y siempre ha sido un discurso, a lo mejor, un palabrerío, no sé, de hablar de que quién tiene calle y quién no tiene calle, digamos. Pero coincidentemente los parlamentarios, por ejemplo, la Erika Olivera, ella no viene de una estructura, de una cuna de derecha, no viene de una, sino que fue finalmente un personaje que tenía bastante popularidad y la acogieron dentro del partido porque lo rechazó otro. Yo tengo información que ella en un comienzo iba a ir por el PPD y no la quisieron llevar, y finalmente fue por RN. Pero ella no viene del grupo de este grupo de formación doctrinaria, de libertad de desarrollo, como que no viene esa cuna, ella tiene 8 y por lo tanto ella vivió una realidad totalmente distinta que le hace votar en conciencia. Y es en definitiva lo que uno espera de los parlamentarios, que voten en conciencia, que voten recogiendo el interés de su sector, de su comuna, de su distrito,
que atiendan las necesidades. Por eso hoy día, hace mucho rato, que está pasando para bien y para mal, para los dos lados, lo que hacían los gringos en un momento: escríbale a su parlamentario, mándele un correo a su parlamentario y dígale cómo tiene que votar. Que vaya con una convicción de acuerdo a lo que su propio mundo electoral, su propia gente que lo eligió, le está diciendo cómo tiene que votar. Y no necesariamente 2 o 3 o 4 una mesa directiva que se encuentra en Santiago. Yo creo que hoy día esa incertidumbre hasta la encuentro un poco saludable, fíjate. Yo encuentro que se dé definitivamente estos díscolos que atiendan más a su electorado y no respondan necesariamente a una orden de partido. Fíjate que yo fui consejero regional 5 años y jamás recibí una orden de partido, jamás. Y de hecho tenía una colega consejera que era del mismo partido, incluso presidenta, y jamás me dijo cómo tenía que votar y a veces votábamos distinto, digamos. Entonces, a veces no existe eso. Yo creo que los partidos, en este tipo de situaciones, cuando se ven afectados, tal vez intereses mayores desde el punto de vista político o del modelo que partidos están aferrados a defenderla, tal vez están existiendo obviamente estas amenazas, estas órdenes de partido y estas satanizaciones, esta amenaza, digamos, de las penas del infierno, que si no votas como te decimos. Pero yo creo que esta disociación, este díscolo, encuentro hasta sano, encuentro que es bueno porque se está empoderando, aunque algunos lo van a aprovechar, vuelvo a decir, para exorcizarse un poco de toda la imagen que ha tenido por decisiones anteriores. Yo creo que este es el momento de deshacerse aquello. Pero si se dan cuenta, finalmente Evópoli terminó siendo más de derecha que la propia UDI, digamos. Sí. O sea, entendiendo que eran los más liberales dentro y en todo sentido, digamos. Claro, era como una revolución de derecha. Terminaron siendo más conservadores que la propia UDI. Entonces, y uno lo entiende en la lógica, o sea, rechazarle este proyecto de ley, aprobar este proyecto de ley era también dejar sin soporte político a los que sostienen, digamos, el gobierno, porque el ministro del Interior es Evópoli, el ministro de Hacienda es Evópoli. Entonces, de alguna forma, claro, tienen que validar el trabajo del equipo político que en este momento lo está denominando Evópoli, y que ya hay hartas críticas, digamos, de personeros de derecha. Carlos Larraín dijo: el presidente tiene que asesorarse por personalidades de calaje político, o sea, no con cualquiera, digamos, ¿no? Y el presidente es bien tosudo, o sea, y sufrió la derrota y va a sufrir probablemente la peor derrota que pueda tener un presidente de derecha, porque le terminan derrumbando el modelo. Entonces, pero un presidente que no va a tener la capacidad de vetarlo. Si ese es el punto, que él tiene esa opción en su momento, pero va a tener la capacidad. Yo creo que el narcisismo patológico que tiene el presidente no le va a permitir ir en contra de tanta popularidad respecto a eso. Pero Bastián, tú que eres abogado, esto es un proyecto de ley, esto es una reforma constitucional. Porque si es reforma, no da lugar respecto a poder enviarlo a una... O sea, obviamente que es inconstitucional, porque lo que se pretende es reformar la propia Constitución, digamos, un artículo de la Constitución. O sea, claro, es que hay algunos artículos y ese es el tema que se va a discutir, porque finalmente ahora pasa al Senado y el Senado podrá hacer indicaciones y puede hacer indicaciones respecto de ese punto. Por lo tanto, probablemente esto se vaya a ir a una comisión mixta y tendrá que nuevamente volver a discutirse y pasar de nuevo por la Cámara de Diputados para aprobar aquellos puntos sobre los cuales se hicieron las indicaciones y todo eso. Y pero de nuevo necesitamos 95 votos, digamos. Sí, pues siempre se necesita definitivamente sobre los 95 votos en la Cámara de Diputados y sobre los 26, o sea, con 26 apruebas en el Senado. Pero una apoya. ¿Qué senadores creen que se van a apoyarlo? Yo creo que Durana va a apoyar. Yo apuesto porque Durana va a apoyar. Yo voy por Durana. Si no estás escuchando, Pilo. No, la Pamela seguramente escucha este programa. En ti confiamos. Yo creo de verdad el senador Durana se va a pegar un duranazo, va a ir en contra de esto y lo va a apoyar, digamos. Yo también es que imagínate
imagínate, sería tremendo lavado de imagen, po. Todo el tema de la minería, o sea, uno habla de Durana y se acuerda de todo lo que pasó, ¿no es cierto?, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, donde él fue intendente, y se aprobaron varias cosas ahí que no son muy gratas acordarse, po. De hecho, yo públicamente en redes sociales lo increpé por su voto en la extensión, ¿no es cierto?, del postnatal, donde él votó en contra también. Y él me dijo, la respuesta que él me dio, y está escrito, porque lo hice a través de su página, de hecho ahí salieron al tiro los Durana Lover a darme, y él me dijo, yo no estoy votando en contra de la prolongación del postnatal, sino que estoy votando en contra porque es inconstitucional. Entonces, en eso es lo que todos se basan finalmente. Ya dicen, no, esto no se puede porque la Constitución no lo permite, no, es que la Constitución, no, es que la Constitución. Y cuando viene un grupo de gente y le dice, bueno, reformemos la Constitución, no, no reformemos la Constitución porque finalmente es muy malo. Entonces, ahí estamos en esta trampilla, claro. Entonces, ahora, yo creo que, y espero, el cambio de discurso ha habido un itinerario de cambio de discurso, porque recordemos que cuando empezó todo este problema del estallido social, siempre el discurso fue, no, es que no es necesario reformar la Constitución, porque finalmente le da estabilidad política, económica y social al país. Después, no, ahora sí se puede reformar, digamos, están abiertos a la reforma, el tema del plebiscito y todo eso. Entonces, han habido cambios, pero en particular yo creo que ahora, si es que se aprueba este proyecto de ley, el gobierno de Piñera termina ese día. Ahí ya, ahí no hay nada que hacer. Con eso ya le pone la lápida, porque es lo paradójico. Un gobierno de derecha termina dándole o permitiendo que le den al corazón del sistema, y un gobierno de derecha termina de rodillas, digamos, frente a un proceso constituyente. Porque ni siquiera estamos hablando de una reforma, o sea, estamos hablando de un plebiscito para redactar un nuevo cuerpo constitucional. Entonces, con eso ya no hay nada que hacer. Ya. Yo creo que la pelota es ahí de Piñera. Moreira, ¿usted cree que Moreira va a ser como su hermano? Moreira está dolido, Moreira está dolido por la derecha. Moreira está, tú sabes que es bien visceral. Moreira es bien pasional para sus cosas. Entonces, no ha tenido buen trato por parte de la derecha. Se ha sentido poco apoyado en muchas cosas. Acuérdate que hace poco hizo unas declaraciones que dijo que estaba hasta acá, de que lo estuvieran pauteando y que ellos tengan que poner la cara y que el gobierno esté tomando, ¿no es cierto?, diciendo cómo tienen que votar. O sea, ya lo dijo ya. Entonces, o sea, Moreira es una persona, claro, el gobierno nos mandaba pauteados para las votaciones en los proyectos de ley que tenían que votar. Mandaba proyectos para que votaran. Lo dijo, lo dejó en evidencia. Sí. Y claro, y mandaba las indicaciones de los proyectos que se presentaban, que iban en contra, ¿no es cierto?, de esta ideología de derecha, mandaba las indicaciones de cómo tenían que defender los mismos parlamentarios. Entonces, y muchas veces las defensas eran súper absurdas. Entonces, se aburrió, dijo, me aburrí de estar poniendo nosotros la cara, que la gente nos dé a nosotros finalmente, para que el gobierno, entonces, no escucho más, y dejó en evidencia algo que es realmente grave si nos ponemos a pensar. No puede estar el gobierno de turno pauteando a los parlamentarios. No puede ser, o sea, porque estamos en democracia, y si empezamos a mezclar los poderes, por algo se separan poderes, ¿no es cierto? Por algo tenemos tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, si el ejecutivo también se va a estar haciendo cargo del poder legislativo, es un golpe a la democracia. Y ojo con eso. Entonces, son cosas que muchas veces pasan desapercibidas, pero ojo, y Moreira lo dejó en claro. Entonces, Moreira está molesto con la derecha. Y es una persona tan visceral. Yo le tengo miedo a las personas viscerales porque son capaces de hacer algo y después tal vez arrepentirse, pero ya lo hicieron. Entonces, ahora, y Moreira es populista, o sea, él quiere seguir saliendo. Hoy día dijo que estaba analizando si valía la pena continuar en un partido como la UDI, que sanciona a sus parlamentarios por pensar distinto frente a temas que son sensibles para la gente. Entonces, claro, entonces ya hay un antecedente. Ahora,
Yo creo que ahí, yo creo que Moreira yo creo que da la sorpresa con Durana, ¿eh? Yo apuesto por Durana y por... Yo Sandón no Durana, le tinca. No, pues Sandón o no Sandón puede votar, sí, pues está también es hospitalizado, de los ¿no? que ha sido díscolo en su momento. Ah, ahí me Pero pillaste, esa no la sabía. está hospitalizado Sandón, pues no Pero podría puede votar. votar en línea, pues, si están votando. Bueno, su No hermana sé se si abstuvo está con también licencia, no creo. y hacen y disfrazan esta abstención como que, bueno, yo no estaba de acuerdo ni con el 10% ni con el gobierno, por lo tanto me abstuve. Abstenerse es votar en contra, si eso que la gente lo tenga claro. Ahora, La ahora abstención, no, la abstención es un voto negativo a este proyecto. la pesadilla del gobierno Y por eso es mi recriminación desborde. con el diputado Bartolú. Sí. Oye, y yo creo que, Desborde, ojo, y Desborde yo creo que es la mejor carta presidencial que tiene la derecha para la próxima elección. sí, Ahí tenemos un tema también para hablarlo Sí. bonito, porque está Joaquín Lavín que se proyecta, ¿no es cierto? Y se proyecta, pero con todo lo que está pasando, ese voto duro de la derecha se ha visto afectada. Entonces, elegir un presidente de extrema derecha, no sé si va a ser lo mejor. Y tal vez un candidato presidencial que muestre un poco más de centro, un poquito más de coherencia y de empatía con la realidad del país, creo que es más atractivo. Y sería un excelente candidato para la derecha. Excelente ¿A candidato. Hay quién? muchos, yo No le conozco mucha escuché, gente que no es de derecha que votaría por Desbordes. por Mario Desborde, el presidente de Renovación Social. pero fíjate que Desbordes, mira, todo el capital político que tuvo en su momento, pues estallido, qué sé yo, lo perdió rechazando este proyecto. Sí, mira yo diría que te podís tropezar en los últimos 5 metros, no sé, pues corriste toda la maratón, punteaste dentro de tu sector, te ganaste el apoyo popular, te hiciste famoso, y resulta que rechazaste y hay un costo político, un costo social bastante importante. O sea, rechazaste este proyecto y contrario a eso, contrario censo a eso, alguien que no ha tenido este apoyo, que ha tenido todo, o sea, ha sido bastante impopular, ha sido bastante criticado, puede cambiar su imagen apoyando este proyecto. Si esta semana es bastante decisiva también en lo político, digamos. Sí. O Ahora, sea, ojo que Desborde igual esta semana se mandó una declaración de aquellas porque dijo que habíamos llegado de alguna forma a este modelo tan perverso en vista de que en su momento tampoco se quiso aprobar la reforma previsional que impulsó Bachelet. Dijo, dijo que era un buen proyecto la reforma previsional de Bachelet, pero que la derecha había votado en contra porque estaba orquestada, porque como siempre había que rechazar nomás. Y lo dijo con suma claridad que se arrepiente de haber votado en contra de esa reforma, porque finalmente esta cuestión es una olla de presión, pues si sabemos que la reforma previsional de Bachelet tampoco era una excelencia, pero de alguna forma venía a morigerar un poco esta cosa, pero estos despilches no ocurrieron, entonces ya esta cuestión está candente, ya, la olla de presión ya está lista, o sea, ahora con la votación en el Senado, si se logra aprobar, ya ahí la olla de presión de nuevo se va a despichar, pero ya uno se va a poder meter dentro de la olla para poder, digamos, manosear un poco la sustancia y poder también modificar el sistema. O sea, al final eso es lo que le duele a la derecha. Si lo que se juega el presidente es eso, ¿no? Mantener el sistema con esta cuestión, con la posibilidad del 10% de evolución y con el plebiscito ya ahí no hay nada que hacer. Pues, o sea, terminó siendo un gobierno más de centro izquierda que de derecha. ¿Ah? Claro, o sea, y eso que ha tratado de todas formas de que no sea así, pero yo creo que es cuando tú estiras el chicle ya llevamos años. Ojo, yo me acuerdo que tuvimos una conversación con Juan, creo que fue de los últimos programas que me tocó hacer, y estuvimos conversando, y te acordás, Juan, que yo te decía cuál es el mea culpa también de los gobiernos de izquierda, porque esto no es culpa de este gobierno, esto es una cuestión que se viene arrastrando por años, entonces el chicle se ha estirado y ya no puede más, o sea, en algún momento tenía que colapsar, en algún momento uno tenía que decir ya, ¿cuánto más tiene que pasar para que la gente reaccione
y si bien yo no apoyo la violencia, ya, pero que quemen, discúlpame, una plaza, que pinten con rayado un monumento de Cristóbal Colón, para mí no me afecta tanto a todo ese daño encubierto, a esa violencia que no se ve, ¿no es cierto? Y que es lo que estamos viendo hoy día, que es con el tema de las pensiones. O sea, imagínate que en esta hora que llevamos conversando, hemos hablado solamente del tema del 10% de la AFP, pero si pudiéramos hablar de la educación en Chile, si pudiéramos hablar, ¿no es cierto?, de la salud en Chile, y si pudiéramos hablar del litio, del cobre, del agua, o sea, tú por donde mires, se están robando el país. Por donde mires hay una mafia detrás y una truculencia y una cuestión. Entonces, en algún momento tiene que acabarse. En algún momento tenemos que decir, oye, basta. Y querer, por ejemplo, nacionalizar el cobre como tiene que ser, o por último, subir los impuestos a las mineras, o no es ser ni populista, ni querer que esto se transforme en un Chilezuela, ni paremos con esta campaña del terror, sino que es buscar lo justo. Yo siempre cuando hablo del bien común. O sea, yo estoy dispuesto, por ejemplo, a pagar más impuestos si yo viera que el nivel de salud, de educación en este país es digno. Yo no tengo problema que me saquen más plata, porque yo no tendría que estar pagando ni educación ni salud privada, como tengo que hacerlo hoy en día. Por eso yo les dije, al principio decía, yo me siento un privilegiado, porque puedo entregarle educación privada a mis hijos, puedo entregarle salud, y si mi hijo tiene un problema grave, me lo puedo llevar a Santiago rápidamente y atenderlo con el mejor médico de Chile. Y eso es un privilegio que no todo el mundo tiene. Entonces, si tú me dices que me vaya a sacar más plata, pero que le vaya a dar salud digna a todas las personas, o sea, no hay por dónde perderse, porque finalmente, mientras eso pase, la sociedad en sí es mucho mejor. Hacemos un país mucho más ameno para vivir, más educado, más culto. Y lo que nos falta a nosotros, cultura cívica, es entender bien cómo funciona para que como sociedad seamos capaces de llevar el país adelante. Pero si seguimos votando por eslogan, por colores, es que esta cuestión es como si la familia es de la Chile o es del Colo-Colo, son todos del Colo-Colo, ¿ah? Pues así funciona hoy también en la política. Entonces, si somos capaces de poder romper esto, yo creo que pucha, me sentiría súper orgulloso de nuestra generación, ya que seamos capaces de nosotros poder entregar o dar inicio a los cambios, porque lo que estamos haciendo hoy en día es hundir más al país. Y eso, pucha, a mí me da realmente como chileno, como ariqueño, como dirigente social que soy, me da más pena que la cresta, en serio. Bueno, yo creo que compartimos ese diagnóstico. Oye, chiquillos, estamos ya casi en la hora, así que se hizo súper corto el programa, hay harto que conversar. Yo creo que el próximo vamos a estar atentos a cómo se ven las cosas. Hay que hablar de educación cívica, eso es sumamente importante. ¿Ah? El rol del buen ciudadano, la responsabilidad que uno tiene que tener como ciudadano frente a no no solo ser buen vecino, sino que el buen ciudadano en entender cómo funciona el Estado también y la responsabilidad que uno tiene en los cagazos que se manda también la autoridad, porque el que está en el poder es porque uno lo eligió, pues, lamentablemente. Y se elige... claro, pues entonces... Un ciudadano informado es un ciudadano empoderado. Exacto, entonces hay que trabajar harto en eso. Así que, Rafa, las gracias. Bueno, le damos las gracias también a quienes están en línea. Y Juan, por supuesto, vamos a ir todos los viernes en este mismo horario, así que Rafa probablemente sea panelista permanente. Gracias. Aprobó. Cobro barato, chiquillo. Gracias por la invitación. Nos faltó hablar todo de las cajitas, nos faltó hablar ahí de las cajitas. Hay harto para hablar ahí, pues. Invítenme de nuevo y conversamos. Porque no sé si leíste la carta abierta que le mandé al intendente, y eso fue por la soberbia y la arrogancia de decir que a él solamente le pide la renuncia el presidente de la República, siendo que todas nuestras autoridades, consejeros regionales, electos democráticamente, se lo estaban pidiendo al presidente de la República.
¿ya? Y cuando pasan este tipo de cosas, como la vergonzosa situación que vivió la Intendencia por esta cuestión, uno tiene que ser un poco más humilde y a veces es mejor hacerse a un lado para que las cosas puedan fluir, para que la transparencia pueda llegar en los procesos y no estar ahí todavía, porque finalmente se pierde el respeto como autoridad, se pierde la honra como autoridad, y eso no puede ser. O sea, hemos visto ya cuántas cosas, la misma institución, por ejemplo, de Carabineros, con todo lo que pasó, ya cómo se ha perdido el respeto por el carabinero, ¿no es cierto? Porque se han hecho muchas cosas mal y no han sido capaces de hacer el mea culpa y hacer las cosas como corresponde. Y por eso yo le escribí la carta al intendente y lo sigo manteniendo. Yo espero que él renuncie, yo espero que él se vaya, porque realmente lo que pasó es vergonzoso, es vergonzoso. Y espero que nunca más se haga, porque nuevamente se está jugando con las miserias de las personas. Se está jugando con las miserias de las personas. O sea, ya la solución de entregar una caja es una pésima solución, es una cuestión de marketearse para sacarse una foto entregando la caja, ¿ya? Y después que pase todo lo que pasó, pucha, es ordinario, es súper ordinario, ¿ya? O sea, por último, si quieren meter mano a las platas o si quieren hacer algo, háganlo de otra forma, pero no con la necesidad de las personas. Creo que ahí se actuó mal, y creo que el intendente también no estuvo a la altura de la situación. Así que cuando quieran, sí. me invitan, yo feliz a que conversemos otros temas, porque realmente, como tú dijiste, Bastián, se nos pasó súper rápido, estuvo súper entretenida la conversa. Oye, y quedarme un poquito con lo que tú decías, ¿eh? Uno lamenta harto que no se hayan asumido responsabilidades políticas respecto a esto. Lo mínimo, más allá de las responsabilidades administrativas que pueda determinar la Contraloría, las responsabilidades eventualmente penales que pudieran existir, acá hay responsabilidades políticas que no se pueden soslayar. Entonces a uno le genera un poco la verdad, de admiración el tema de que con la gravedad de la situación, que las personas que estuvieron a cargo enfrente de este proceso no hayan sido marginadas de sus funciones, digo como una manera también de poder limpiar el proceso, porque quierase o no, el proceso tuvo vicios y fue poco transparente. Entonces, lamentable por esa situación. Así que bueno, vamos a tener otro programa, Juan, para poder conversar al detalle de esto. Hay harto que hablar de eso, palabras finales, la despedida. No, para agradecer a nuestro invitado, que de verdad se nos pasó rápido, eso es una buena señal, porque yo creo que hay hartos temas que conversar, de repente estamos en acuerdo, otros desacuerdo, pero de eso se trata este programa, de juntos construir una conclusión, digamos. Así que creo que hay harto tema, harto hilo todavía en el carrete, así que ojalá Rafa nos pueda seguir acompañando tal vez en este u otro horario, pero la verdad que tú tienes opinión, tú eres una persona que te informas y que te gusta informar también. Así que ha sido muy grato tenerte y ojalá podamos seguir juntos por un rato más también comentando todos los temas de acontecer nacional y regional. Gracias. Gracias por la invitación, Juan. Realmente, yo siempre he echado la talla, Juan, porque como yo era comunicador en radio, siempre lo invitaba a conversar y siempre se da una dinámica de conversación súper buena, porque la gracia es poder tocar todos los puntos con distintas formas o visiones, pero poder llegar a un consenso o poder por lo menos hablar sobre la objetividad de los hechos. Y eso es súper importante. Cuando tú pierdes la objetividad de los hechos y polarizas por un pensamiento político, no se puede hacer nada por más que hablemos horas. Y la gracia es que se da esto de poder ir mostrando las distintas visiones y poder, incluso las discrepancias, todo, irlas conversando sanamente, siempre con respeto. Así que yo feliz de que me invítenme cuando quieran, muchachos. Yo en realidad, como les decía, como partí diciendo, estoy como gato enjaulado aquí entre cuatro paredes, de mi pega a la casa y nada más. Entonces, bien, pues yo encantado de participar y poder entregar un granito de arena aquí, opinando y pasando un rato agradable con ustedes. Así es, bueno, chiquillos, gracias por esta conversación. A la gente en su casa, gracias por vernos, por también compartir
esta publicación y también por tener opinión. Lo importante es que podamos ir entre todos construyendo un mejor país y por sobre todo lo primordial ahora es cuidarse. Así que a seguir cuidándose, tenemos que cuidarnos entre todos, asumir responsabilidades también, aparte individuales, pensar en el bien colectivo, digamos, de lo que significa cuidarse cada uno de nosotros. Y nos encontramos en el próximo programa, así que tengan buenas noches, descansen y hasta pronto. Y a pensar qué vamos a hacer con el 10%.